Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la charla número 302 de Demoliendo Mitos Charlas en una transmisión especial porque hoy nos acompaña desde Shanghái, perdón, China, el señor Adrián Díaz Marro, con quien desde hace tiempo quería realizar una conversación. Hola, estimado Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Presento a Adrián muy rápidamente. Él, un emprendedor, un consultor, un autor y asimismo conductor de un canal de YouTube con su propio nombre, todo el mundo invitado a recorrerlo, divulgador de la cultura china. En el mundo y especialmente en el mundo de habla hispana, los conocedores de China representan un bien escaso y los conocedores de China con experiencia real de vida en China mucho menos. Adrián aparece entre ellos como uno de los pocos conocedores de China a partir de años de vida en China, además de todos sus conocimientos teóricos y profesionales. Según tu biografía, Adrián, comenzás tu experiencia china y quiero comenzar esta conversación por ahí para después sí presentar cuestiones geopolíticas, geoeconómicas y demás, pero quiero comenzar por tu experiencia de vida en China, ya que curiosamente, en mi caso, también en el año 2006, al igual que vos, Adrián, en China, en mi caso en 2006 comenzó mi aventura o mi desventura alemana. Vos en 2006, según tu biografía, desembarcás en China. ¿Qué recorres a partir de entonces? ¿Qué mundo apareció ante vos en ese momento y qué camino de vida pudiste recorrer desde entonces, estimado Adrián? Bueno, mira, yo llegué a China, llegué concretamente a la ciudad de Guangzhou. En aquel momento era, o creía yo que era la ciudad más importante de China. De ahí era la provincia más potente a nivel económico. Ahí estaba la feria de Cantón, que en aquel momento era punta de lanza de lo que eran importaciones y exportaciones. Y China se estaba convirtiendo, o yo pensé que se podía convertir, en el país más importante del planeta a nivel comercial, ¿no? En aquel momento todavía no lo era, pero como hemos visto, ya se ha convertido, ¿no? Es el mayor exportador del mundo, es el segundo mayor importador y es el socio comercial de 140. Van variando un poquito las cifras en función del último año que tomemos, pero 140 de los 200 países del mundo que ya tienen a China como su mayor socio comercial. A partir de ahí, bueno, empezaron a llegar proyectos de puesta en marcha de fábricas, me fui trasladando hacia el interior, abandoné Guangzhou y me fui a lo que se suele llamar la China profunda y hasta hoy. Ajá. ¿Y cuál tu percepción de China en ese momento de llegada respecto tanto a la economía como a la vida en China? ¿Cuán distinta de la vida, vos, de qué lugar de España? De Cataluña, ¿verdad? ¿O cuál tu origen? ¿Cuán Sí, parecida, cuán distinta, en términos personales, cuál tu vivencia ahí en aquel entonces? bueno, te puedes imaginar, en aquel entonces muy diferente a la China de hoy. Solemos decir que un año en China son como 10 años en Occidente. Por tanto, si han pasado 20 años en China desde entonces, podríamos, no sería tanto, pero sería prácticamente como quizá un siglo en Occidente. Es decir, la China que me encontré cuando llegué no tiene absolutamente nada que ver con la China de hoy. Yo iba a un país, en aquel momento se decía tercermundista, donde nadie hablaba inglés, todavía muy poca gente habla inglés para los ojos de un extranjero, pero nada que ver con aquel entonces, ¿no? Está repleto de extranjeros, en aquel momento no éramos 4, nos conocíamos entre nosotros en ciudades de 8 o 10 millones de habitantes. Cuando llegabas a una ciudad, cuando te decía que me movía hacia el interior, cuando yo vivía en ciudades de 1,5 millones, 2 millones de habitantes, yo era el único extranjero de toda la ciudad, yo era la mascota de la ciudad. Y eso, dentro de las dificultades que tenía, el que no hubiera nada tourist friendly, que no hubiera nada English friendly, eh, a pesar de eso, pues tenías otras ventajas, ¿no? Que eras, como digo, el ser entrañable que todo el mundo quería un poquito acariciar como una mascota, porque eras el raro, ¿no? De aquel lugar. Bueno, el otro día lo hablaba con extranjeros que llevan también muchos años aquí en China y me decían, qué difícil era aquel momento. Y yo decía, bueno, pero
jugábamos con esas dos realidades, ¿no? Era difícil porque no teníamos nada hecho para nosotros, pero a la vez todo nos lo ponían de cara porque éramos muy especiales y el pueblo chino es muy amistoso, es muy fácil y nos lo pusieron todo de cara. Hoy en día pasaría al revés, todo se ha adaptado mucho más para los extranjeros, pero a la vez no diría se han cansado de nosotros, pero ya hemos dejado de ser especiales. Antes éramos ricos, ahora somos pobres comparados con ellos, entonces no somos tan necesarios para ellos. Bueno, han cambiado los estímulos, los incentivos y las realidades de cada uno. La última sobre tu experiencia de vida. ¿Cuán difícil el chino y cómo pudiste en ese contexto de gente sin conocimientos de inglés a tu alrededor establecer contacto con tu mundo, con los chinos alrededor tuyo? No, cuando uno llega a China es esencial tener un traductor, una traductora a su lado y tienes que ir a visitar fábricas con una persona que te traduzca a tu lado porque si no se hace inviable, inviable. Y bueno, básicamente la barrera cultural es enorme. Yo suelo decir que todavía hay otra barrera peor, que es la barrera cultural. Es mucho peor que la idiomática. Pero bueno, uno se enfrenta a ello. Como digo, como hay buena voluntad por las partes, como es un país seguro, como es un país amigable, al final todo acaba funcionando. Un ejemplo de la barrera cultural, ellos muy formales, muy informales. Un ejemplo concreto de eso? Uf, se podrían escribir libros y libros de la barrera cultural, pero no sé, el pragmatismo chino, la forma que tienen de hacer negocios muy directa. Se suele decir que los chinos tienen cara de póker y no somos capaces de leerlos, pero en realidad cuando logras cruzar esa barrera cultural te das cuenta que son súper fáciles, son súper directos. Eso que decimos que caracolean para no darte una respuesta, en realidad con la forma que tienen de decir las cosas, te lo están diciendo todo, simplemente no sabemos leerles. Y, no, es un pueblo muy mecánico, muy pragmático, muy directo, como decía, eh, muy basado en el coste-beneficio, en el cálculo económico. Entonces, bueno, es parte de esa barrera cultural que a veces no llegamos a traspasar porque venimos con nuestras imágenes preconcebidas sobre China. Ajá, interesante. Este pragmatismo, y comienzo con las preguntas sobre geopolítica. Este pragmatismo, ¿en qué medida aparece en la relación actual de China con Estados Unidos? Nosotros aquí en nuestro canal presentamos cuestiones geopolíticas cotidianamente. La geopolítica global responde en este momento a la confrontación entre Estados Unidos y China, por sobre todas las cosas, en un contexto de surgimiento de potencias del sur global, en el marco de los BRICS, el declive de Estados Unidos. Todo esto aparece en los grandes medios de comunicación occidentales desde la perspectiva, entre comillas, occidental. Ahora, ¿qué percepción, qué interpretación realizan los chinos desde China de este enfrentamiento con Estados Unidos? Tanto en las esferas de gobiernos y dirigenciales, ¿cómo aparece eso? Y cómo aparece también, Adrián, esto en la calle, en el chino de a pie y su relación con los Estados Unidos y este supuesto nuevo enemigo o adversario? Pues justamente en parte de la pregunta me has dado un poquito lo que te iba a responder y es, cuando hablamos de China muchas veces entablamos discusiones y no logramos entendernos porque se habla de China como un ente, pero China son personas chinas, China pueden ser empresas chinas, China puede ser el gobierno chino. Y a veces hay que saber diferenciar, ¿no? Y tú mismo me decías ahora, tanto desde el gobierno como desde las personas, como desde la calle. Y es muy importante esa diferenciación. En el caso de lo que me preguntas, en estos momentos, la respuesta sería la misma, en otros casos no. En otros casos es muy diferente lo que piensa o cómo actúa el pueblo y cómo le gustaría actuar al gobierno o cómo al gobierno le gustaría que actuaran sus ciudadanos, ¿no? En este caso, volviendo a la pregunta anterior y a ese pragmatismo, los chinos no entienden por qué nos hemos metido en una guerra comercial. Los chinos no entienden por qué, desde ese pragmatismo, si había un win-win, Estados Unidos es uno de los países que más ha crecido en los últimos 40 años, y en los últimos 20 y en los últimos 10. Es decir, Estados Unidos no tenía ninguna necesidad
de crear un evento de competición y de degradación de pactos actuales con China. A China le estaba yendo muy bien, pero es que a Estados Unidos le ha ido muy bien en estos últimos 40 años. Yo utilizo las gráficas de PIB tanto de China y de Estados Unidos en algunas de mis conferencias. Esto, China obviamente viene de muy abajo y ha crecido mucho, pero Estados Unidos, siendo la primera potencia mundial, es muy difícil ser el primero y seguir creciendo a unos ratios como está creciendo Estados Unidos. Entonces, los chinos no entienden que desde su pragmatismo, ¿no?, que cuando te va bien, te puede interesar patear la mesa y desmontar todo el sistema que te está haciendo prosperar, evolucionar, etc. Bien, y en cuanto a la cuestión taiwanesa, Adrián, porque esa es la forma de, en el marco de esta política de Estados Unidos de confrontación directa con China, por cierto, con Estados Unidos como promotor de esta confrontación, acompaño tu análisis por completo, China no quiere una confrontación con los Estados Unidos, de hecho estableció hasta ahora una relación de cooperación, en gran medida caracterizable como win-win, efectivamente. Pero cuando Estados Unidos entonces acomete este curso de colisión o por lo menos de confrontación, inmediatamente acomete Taiwán o inmediatamente establece su presencia en Taiwán porque evidentemente ahí aparece una fibra sensible de China. ¿Qué interpretación realizan los chinos sobre esta intromisión estadounidense en Taiwán, patrocinando a los partidos independentistas, coqueteando con la idea de la colocación del despliegue militar de soldados estadounidenses o el envío de armamentos, algunas veces también visitas semioficiales de políticos taiwaneses a Estados Unidos, algo supuestamente incorrecto debido a que Taiwán representa una parte de China, entonces no correspondería una cosa así, todas estas cosas aparecen como provocaciones, pero entonces, ¿cómo aparece esta cuestión con Estados Unidos a través de la óptica de Taiwán? ¿A través de la óptica de Taiwán o de China? Porque ahí tendríamos dos diferentes. Perdón. Efectivamente, a través de la óptica china, pero con relación a Taiwán, cuando los estadounidenses establecen su punta de lanza en Taiwán. Es interesante este punto y es súper... se podría desarrollar desde muchas esferas yendo hacia atrás en el tiempo, porque en cada década hemos tenido, desde 1949, hemos tenido situaciones similares. Es decir, Taiwán ha sido un rehén habitual de Estados Unidos en sus negociaciones con China. Y de hecho, yo suelo decir que el mayor perjudicado de estos movimientos es Taiwán. Es decir, Taiwán y China están perfectamente en este statu quo y es Estados Unidos quien suele utilizar a Taiwán cuando requiere aumentar un poco los decibelios con China y quien deja tranquilo a Taiwán cuando las cosas están bien con China. Es decir, Taiwán es un poquito un daño colateral de las estrategias de Estados Unidos contra China. Yo escucho continuamente las noticias estadounidenses que los chinos van a invadir Taiwán. Lo llevo escuchando, yo llevo 20 años en China, lo llevo escuchando desde siempre, pero si vamos atrás en el tiempo y buscamos prensa estadounidense, desde el año 49, todos los lunes por la tarde los chinos van a invadir Taiwán. Eso no acaba sucediendo nunca, algún día sucederá y dirán, ves, lo habíamos advertido. Obviamente lo llevan prediciendo erróneamente 70, 75 años. Realmente desde China cada vez más se tolera menos este tipo de intromisiones. Es decir, China viene de ser un país muy débil geopolíticamente, muy débil militarmente, pero eso va cambiando por momentos. Hay una evolución. Y hay una evolución creciente donde China no sabemos en qué punto empatará o empató con Estados Unidos. No lo sabemos. Como no lo sabemos, no sabemos en qué tiempo verbal deberíamos estar hablando, pero sabemos que está muy cerca. Hace 50 años, cuando Estados Unidos realizaba este tipo de acciones, los chinos agachaban la cabeza, porque no quedaba otra. Cada vez más los chinos necesitan menos
agachar la cabeza. Entonces, claro, esto aumenta las tensiones y esto reaviva a los que dicen la invasión china en Taiwán es inminente. ¿Por qué? Porque cada vez tus provocaciones son mayores y cada vez China tiene más argumentos para poder invadir Taiwán y que incluso que estallara un conflicto o incluso que los estadounidenses se replegaran y se alejaran, que es lo que se percibe que puede pasar si en algún momento eso ocurre para no crear un conflicto a nivel mundial, no, incluso nuclear. Pero sí que es cierto que yo en estos 20 años he visto una evolución clara de ese orgullo chino de no poder hacer nada cuando Estados Unidos realizaba algún tipo de maniobra similar, a nos molesta un poquito, a nos molesta bastante, a ya podemos enfrentarnos a Estados Unidos, cuidado. Y a nivel del chino de a pie, ¿cuál la concepción de los taiwaneses? Los chinos de a pie podríamos caracterizarlos como amigables. ¿Cómo conceptualizan a un taiwanés? ¿Como una persona propia de su propio pueblo? ¿Como a Sí. un rebelde? ¿Cuál es la visión de un chino de un taiwanés? Claro, piensa, en todos los lugares se manipula a la propia población. Esto pasa del primer al último lugar del planeta y China no es una excepción. Entonces, los ciudadanos chinos también tienen una opinión manipulada sobre muchos temas de Taiwán, exactamente igual que los taiwaneses la deben tener sobre China. Pero es cierto que, salvando esa manipulación, los chinos ven a los taiwaneses como hermanos, como una provincia más de su país. Por tanto, alguien de Guangdong considera a Taiwán una provincia hermana, exactamente igual que consideraría a alguien de Beijing. Lo que considera, y aquí puede haber esa parte de manipulación, es que los taiwaneses querrían ser chinos, igual que cualquier otra provincia, pero es por culpa de sus gobernantes que no lo son. Ahí estaría el grado de manipulación, porque obviamente en Taiwán se vota, se ha votado, cada vez está más igualado, cada vez hay más un 50-50, pero es cierto que hasta hace poco, hasta hace algunas décadas, había una mayoría evidente de ciudadanos independentistas, pero esto no se percibía desde China. Desde China se le tiene mucho cariño a los taiwaneses. Y de hecho, las experiencias que hay en China con Taiwán son de taiwaneses que vienen a hacer negocios a China y son muy bienvenidos. Ya no hombres de negocio, que es lo que más me he encontrado yo, que han sido los grandes inversores de China a finales del siglo pasado, sino cantantes, actores. Para que te hagas una idea, mi nombre en chino, yo soy Adrián, pero esto era impronunciable, me lo tradujo mi profesora la primera vez como Aidelian, pero eso eran 4 palabras y era muy difícil para los chinos y entonces me quedé con la parte final que es Lian. Bueno, pues Lian, mi nombre en chino, es el nombre de Ang Lee, que es un director taiwanés. La primera vez que me lo pusieron, porque el nombre te lo pone otro chino, yo pensé, esto va a generar conflicto. ¿Cómo llega un extranjero a China y se pone un nombre de alguien famoso taiwanés? Es como voy a presumir de ser vuestro enemigo o algo así. Pero solo yo pensaba así. Ningún chino pensaría así. Entonces, cada vez que le cuento a un chino que le digo mi nombre, se alegra muchísimo, le sale una sonrisa y me dice, ay, como el director taiwanés. Algo que no nos explican así en Occidente. Pensaríamos lo contrario, pensaríamos lo que yo pensaba cuando me colocaron ese nombre, ¿no? Para nada, los chinos están muy orgullosos de los éxitos de Taiwán, las medallas olímpicas de Taiwán se celebran como chinas. Esto es muy curioso, ¿no? Porque hay países del mundo donde regiones independentistas, el país no celebra los éxitos de esa región como forma de rebelarse contra los que no quieren ser parte del país, ¿no? En China pasa todo lo contrario. Taiwán, que se presenta a unos Juegos Olímpicos con otra bandera, los chinos mainland celebran sus éxitos y se alegran muchísimo porque para ellos son otros chinos ganando medallas. Adrián, y esto mismo con respecto a Japón, tanto desde las esferas estatales como desde los chinos de a pie. ¿Qué relación establecen con los japoneses considerando la trágica historia entre ambos países? Bueno, las invasiones japonesas, la cantidad de chinos muertos, bueno, las barbaridades hechas por Japón en China como en tantos otros lugares, incluida Corea del Sur.
pero ¿cuál es la relación con los japoneses, tanto en la visión de los dirigentes como en el chino de a pie? Mira, es muy interesante. Yo explico, los chinos son los tipos más pragmáticos del planeta, completamente racionales, al contrario, por ejemplo, que los, no sé, los españoles o los latinos o los árabes o los mediterráneos. Hay una serie de pueblos en el mundo que somos muy emocionales, que somos muy sangre caliente. Y yo siempre digo, los chinos son la cosa más pragmática que existe, con dos excepciones. Hay dos excepciones que rompen ese pragmatismo. Una es las supersticiones y otra es Japón. Con Japón se rompe ese pragmatismo, se rompe la racionalidad, entra la emocionalidad y se rompe todo lo que puedes explicar durante horas de cómo son los chinos, se desmiente si sacamos el tema Japón, que de repente se transforman y son otra persona. La persona más apolítica de China que te puedas encontrar, que no sabe nada de absolutamente nada de política, ni quiere saber, ni quiere hablar de ningún tema, si aparece el tema Japón sobre la mesa, se transforma y pasa a ser otra persona, ¿no? Y esto pasa a menudo. Pues, yo a veces digo, los chinos no odian a los estadounidenses, como se nos suele vender por la tele. Toda esa propaganda estadounidense anti-China no existía, cada vez va empezando y va aumentando, pero no existía hace 10 años, hace 15 años, no existía, cero. Ahora va empezando, pero es mínima. Los chinos no odian a los estadounidenses porque piensan que no es su enemigo natural, están muy lejos, los estadounidenses están acostumbrados a pelear a miles de kilómetros, a decenas de miles de kilómetros de sus fronteras. Los chinos no, los chinos han tenido históricamente problemas con sus vecinos. Bueno, el enemigo es Japón y con ese sí que hay una rencilla histórica, que es que los japoneses no reconocen todas las masacres y todas las, una serie de acciones que realizaron en China durante la guerra sino-japonesa. Y no parece que vaya a haber un acuerdo posible porque es cierto que los chinos, a medida que se van posicionando como un hegemón mundial, también cuentan la historia, como decía, todos los países manipulamos a nuestro favor, los chinos también. Todos los países con los que hables, siempre cuando han invadido era por un motivo lógico, cuando han sido invadidos ha sido por un motivo horrible, cuando nosotros hemos matado era por su bien, pero cuando nos han matado eran salvajes. Bueno, pues los chinos también manipulan de esa manera. Y entonces han llegado a un punto que hemos llevado tan al extremo las matanzas y las barbaridades que hicieron los japoneses, que los japoneses nunca van a firmar eso, nunca van a aceptar eso. Entonces ahí se genera una cuestión de difícil, no se puede resolver, sinceramente. Sí, con la llegada al gobierno en Japón de Takaichi, una gobernante de la derecha nacionalista japonesa, con una reivindicación del Japón imperial, de la historia japonesa y con un proceso de remilitarización de Japón, bueno, comenzaron las tensiones, apareció una escalada, presenciamos una escalada, y en este caso Estados Unidos realizó una intervención, aparentemente Trump llamó a Takaichi para que pacificara un poco la situación. Considerando esta descripción tuya, Adrián, ¿puede que un conflicto entre China y Japón en realidad aparezca más probable, si bien no muy probable, pero aún así más probable que un conflicto con Taiwán debido a esta historia y a esta percepción de los chinos tanto de Taiwán como de Japón? Es difícil cuantificar cuánto más probable sería un conflicto con Japón que en Taiwán. Sí que es cierto que, de nuevo, ese pragmatismo chino lo vemos. Los chinos nunca provocan. Esto es cierto. Esto que hacemos de los niños de pequeños de decir es que ha empezado él y todos los niños siempre intentan que el otro sea el culpable. En el caso de China, e intento ser lo más objetivo que puedo, en el caso de China es cierto. Es decir, de repente
la presidenta de Japón lanza unas declaraciones sobre Taiwán que nadie le había pedido y que no son respuesta a algo que hubieran dicho los chinos. Los chinos no sabían ni que existía esa mujer. Pero de repente llega, le habla a la prensa, le habla a su público y esas declaraciones llegan a China. Y entonces hay una reacción de China. Exactamente igual que como comentabas, cuando los estadounidenses mandan diplomáticos a visitar Taiwán o de repente le venden una serie de misiles a Taiwán. Eso nunca se debe a una provocación previa de China. China está bien como está con ese statu quo. Entonces, ¿cuán probable o cuán más probable es una guerra con Japón o una invasión de Taiwán? Pues depende de quién provoque a China antes, porque no depende de China en ninguno de los dos casos. Entonces, si Estados Unidos ya le coloca todas las fichas en Taiwán y dice vamos a provocar a China, va a conseguir que los chinos ataquen Taiwán, porque al final hay un nivel de militarización que en algún momento va a ser inasumible para los chinos. Exactamente igual que los estadounidenses no les gustaría tener, no sé, la crisis de los misiles de Cuba, no les gusta tener armas nucleares a las puertas de Estados Unidos, pues a China va a llegar un momento que digan no nos gusta tener este tipo de misiles o este tipo de armamento en la frontera con China. O incluso dentro de territorio chino, que es como se considera Taiwán y es como Estados Unidos reconoce a Taiwán, como una parte de una única China. Entonces, va a llegar un momento que esa provocación sea inasumible. Si antes los japoneses van a provocar por otro lado y van a mover el conflicto hacia Japón, me cuesta saberlo. No conozco lo suficiente Japón como para poder opinar sobre ello. Sí que sé que desde luego no va a salir en ningún momento de una necesidad propia china para nada, que lo que quiere es la mayor estabilidad del globo posible para seguir comerciar más y mejor y enriquecerse. A propósito de provocaciones, recuerdo ahora, a raíz de tus comentarios, que la última escalada en la cuestión taiwanesa comenzó durante el gobierno de Biden, el gobierno pasado, con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Es el inicio o el reinicio de la escalada taiwanesa. Y si retrocedemos un poquito más, el comienzo de la confrontación abierta entre Estados Unidos y China también comienza por una provocación estadounidense, o por lo menos por la iniciativa estadounidense de establecer aranceles durante el primer gobierno de Trump. Efectivamente, China no genera las provocaciones o los conflictos por iniciativa propia, sino que responde a las situaciones generadas por otros, sin lugar a dudas. Pero más allá de esto, vos remarchás permanentemente la cuestión del pragmatismo. Y precisamente ese pragmatismo aparentemente aparece en la política de China en cuanto a su sistema económico desde Deng Xiaoping en adelante. A esto lo llaman el milagro chino, la quita o la eliminación de millones de pobres y su introducción a una sociedad de consumo. ¿Podrías recapitular un poquito lo sucedido en China desde finales de los años 70 en términos económicos hasta ahora? ¿A qué llaman o a qué llamamos el milagro chino? ¿Y cuánto pragmatismo aparece dentro de esto? Sí, bueno, las medidas de Deng Xiaoping se aprueban a finales de 1979, entonces se empiezan a aplicar en los 80. Ciertamente es progresivo, por tanto los primeros años no se aprueba todo de vez. También al principio Deng Xiaoping tenía mucha oposición dentro del propio partido, es decir, las medidas se van aprobando poco a poco, pero ya empezamos a ver los resultados en los años 90 con un crecimiento de PIB brutal en los años 2000, mucho más. Y yo suelo decir en el año 2009-2010 es cuando ya China adelanta a Japón como segunda potencia mundial y ya solo queda por delante Estados Unidos. De hecho, China adelanta a Estados Unidos en 2014 en lo que se refiere a PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo. Un dato para mí mucho más relevante que el PIB, pero que se le da mucha menos importancia justamente porque si no tendríamos que explicar que China ya es la primera potencia del mundo. Por si alguien de tu audiencia no lo sabe, el PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo significa
que no solo medimos el PIB, sino que lo ajustamos por los precios de cada país. Es decir, no es lo mismo ganar $1.000 en un país pobre que ganar $1.000 en un país rico. No es lo mismo ganar $1.000 si tu alquiler cuesta $100 que ganar $1.000 si tu alquiler cuesta $1.000. Con lo que toda tu renta iría hacia tu alquiler, ¿no? Pues en comparación con los precios de China, que es como yo pienso que hay que mirarlo, y Estados Unidos en comparación con los precios de Estados Unidos y Rusia en comparación con los precios de Rusia, China es la primera potencia del mundo, económica del mundo desde el año 2014. Bueno, como decías, todo esto empieza en el año 79 con una serie de liberalización de la economía, liberalizaciones, con muchísima privatización de empresas públicas, más de 100.000 empresas públicas se privatizan, lo que supone 2/3 de la economía china. Se crean lo que dieron a llamarse los islotes de libertad, que fueron zonas económicas especiales donde ahí se practicaba un capitalismo salvaje, había cero regulación, cero derechos laborales, 0, 0, 0, 0, y ahí es donde empezaron a llegar las empresas extranjeras a invertir, a colocar sus fábricas. Te decía antes que los empresarios taiwaneses eran muy bienvenidos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y esto mucha gente no lo sabe, el mayor inversor extranjero en China no fue ni Estados Unidos ni Europa, fue Taiwán. Es decir, un paísito pequeñito, una islita del Pacífico que parecía que no pintaba nada, era el mayor inversor extranjero en China. Como no tenían relación, tenían que hacerlo a través de Hong Kong. Había diferentes vehículos para poder canalizar esa inversión taiwanesa, pero fue así. Y es por esto que la primera zona económica especial, la más famosa, es Shenzhen, que estaba en la frontera con Hong Kong, porque lo que se intentaba es crear un Hong Kong dentro de China, y eso fue Shenzhen. Entonces, los hongkoneses, con capital taiwanés, movieron sus fábricas. Antes de ser todo made in China, era todo made in Hong Kong, made in Taiwan. Los más mayores entre tu audiencia lo recordarán. Y esas fábricas que en su día fueron made in Taiwan, made in Hong Kong, son las que se mueven a China, a esas zonas económicas especiales. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Muy fácil. Porque los taiwaneses, que eran la potencia económica de ese momento, la potencia productiva, digamos, siempre decimos, ¿quién será la nueva China? Bueno, pues la vieja China era Taiwán. Ellos se encuentran que su país es limitado, que no tienen tanta mano de obra como les gustaría para seguir creciendo, y de repente se les abre ante ellos un continente entero, que son un país que es 200 taiwanes, con su mismo idioma, con su misma cultura, con un capitalismo salvaje, que es lo que propone en ese momento Deng Xiaoping, donde son bienvenidos y donde tienen un terreno de cultivo inacabable. Entonces, es por eso que colocan sus fábricas ahí, y los chinos, que eran cautos porque no sabían si este capitalismo iba a funcionar, esta forma de pasar del comunismo extremo al capitalismo extremo, una vez ven que esos islotes de libertad funcionan y que lo que ocurre es que se empiezan a agolpar chinos en las vallas de esos islotes intentando cruzar al otro lado, porque quien lograba estar dentro de una zona económica especial cobraba varias veces más que el resto de chinos. Los salarios eran en varios rangos de magnitudes mayores. Con lo que, al final, lo que hace China es ampliar esa libertad económica a todo el país. Hay mucha gente que todavía piensa que en China solo hay una especie de capitalismo dentro de unas regiones concretas, de unas zonas francas o de esas zonas económicas especiales. Nada de eso. Hoy en día ya no hay diferencia. Puede haber algún tipo de ventaja tributaria, pero yo, por ejemplo, yo me dedico a crear empresas para extranjeros y nunca miro con especial interés las zonas económicas especiales por sus ventajas económicas. No son relevantes. En cualquier lugar del país podemos crear empresas y son todas igualmente funcionales desde el punto de vista del interés del empresario. En ese contexto de desarrollo capitalista en China, en algunos de tus videos vos caracterizás a China como a un sistema económico plenamente de mercado, plenamente capitalista, quizás incluso hipercapitalista. ¿Realizo una interpretación correcta de tus palabras? ¿Podrías presentar esto un poquito más en detalle? Sí, porque,
somos víctimas de las dos maquinarias propagandísticas más importantes del planeta, que son la estadounidense y hoy en día la china. Y ambos, tanto los chinos para denigrar, tanto los estadounidenses para denigrar a los chinos, como los chinos para presumir de su sistema, ambos llaman a China un país comunista o un país socialista, o ese socialismo con características chinas, o un montón de intentos por explicar algo que se explica mucho más fácilmente cuando uno vive dentro de China. Y es que China pasó de un extremo al radicalmente opuesto. Pasamos del comunismo extremo al capitalismo salvaje. Entonces, esto es bastante inexplicable para el chino medio. Deng Xiaoping se tuvo que enfrentar con todos los cuadros del partido, fue acusado de contrarrevolucionario, entonces tuvo que buscar una fórmula para poder explicar que lo que iba a hacer, los cambios que se iban a hacer, no era irse al extremo contrario, sino que era un proceso más calculado del desarrollo que, digamos, inicial, planeado desde el principio. Y como los chinos han seguido llamándose a sí mismos comunistas y socialistas, y ese socialismo con características chinas, y desde fuera ha venido muy bien para seguirlos denigrando, pues nos hemos quedado con esa retórica de unos y otros. Pero cuando uno trabaja en China, opera en China y ve cómo son las cosas aquí, yo además no solo trabajo o soy un emprendedor en China, sino que me he dedicado a hacer esas puestas en marcha de fábricas. Cuando uno dirige una fábrica china, a mí me cambió radicalmente todo lo que pensé que sabía sobre China varios años después de estar viviendo en China, cuando coloqué mi primera fábrica, cuando vi desde dentro, porque era muy diferente ir a comprar a fábricas, ver la fábrica desde fuera, podía uno hacerse una idea, pero cuando uno dirige una fábrica desde dentro, en China, de repente es como una capa más de conocimiento que se desbloquea y es una capa mucho más gruesa que todas las demás. Fábricas en el sentido industrial, ¿verdad? Adrián, todos estos emprendimientos, tanto los tuyos como los referidos recién de otras personas, ¿todos aparecen ligados a la producción o alguno de ellos también responde a la lógica de la financiarización de la economía? Bueno, obviamente hay diferentes sectores en China, hay diferentes prácticas. Yo me he enfocado, mi vida ha estado mucho más dirigida al tema industrial, también al tema servicios de arquitectura, de diseño, también ligados, digamos, a la industria. Pero desde luego hay empresas chinas en todos los ámbitos y también ha crecido el sector financiero. ¿Cuál es la diferencia en la forma de trabajo en una empresa industrial china y en una empresa industrial europea? Si no española, alemana. Es que es como comparar el fútbol con el golf. No tiene nada que ver, no sabría ni por dónde empezar. Para empezar, la actitud de los empresarios, la actitud de los trabajadores no tiene nada que ver en uno y otro lugar. Los empresarios están ahí para ganar dinero. Parece mentira que eso parezca o haya que definirlo como algo muy diferente a lo que sucede en Occidente, pero la sensación que me da, yo era emprendedor en Occidente, entonces sé cómo piensa más o menos un emprendedor occidental, más allá de que la mayor parte de mi vida la haya pasado en China. Un emprendedor en Occidente, en España, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que viví yo. Yo venía de una época donde me decían 8 de cada 10 empresas que se abren cierran antes del primer año. De las otras 2 empresas, en los primeros 5 años, si logras hacer break-even, ya te puedes dar por satisfecho. Claro, yo llegué a China y me decían, estáis locos. En China, si no duplicamos antes de los primeros 6 meses, cerramos la empresa. Entonces, claro, hay otra ambición, hay otras dificultades. El objetivo de una empresa occidental es lidiar con la burocracia. Da la sensación, yo cuando me llega un cliente que es arquitecto y quiere montar un estudio de arquitectura, le digo, si quieres ser arquitecto, montes un estudio de arquitectura, trabaja para otros. Si montas un estudio de arquitectura, no vas a volver a trabajar de arquitecto en toda tu vida.
te vas a dedicar a lidiar con la burocracia. Te vas a volver un empresario, vas a dejar de ser arquitecto. En China no. En China, si uno quiere crear una fábrica de tornillos porque es muy bueno montando tornillos, va a crear una fábrica de tornillos y vas a ver al dueño fabricando tornillos, porque se puede focalizar al 100%. Eso por la parte del emprendedor. Por la parte del trabajador, también nada que ver. El trabajador chino viene a una fábrica a ganar dinero, a trabajar cuantas más horas mejor. Las fábricas, las pocas que quedan en Occidente, un trabajador lo que busca es un trabajo estable, con un contrato a largo plazo, que me garantice seguridad, si es posible trabajar 35 horas al mes, perdón, a la semana, qué derechos tengo en esta fábrica, qué descansos existen, cada cuánto se para, cuántas vacaciones hay. No tiene absolutamente nada que ver la concepción de un chino, lo que quiere es trabajar para ganar dinero, que un occidental que lo que quiere es un trabajo para poder tener una vida más allá de ese trabajo. Muy interesante tu descripción. Ahora, en lo político, Adrián, evidentemente sí aparecen diferencias entre China y el norte global. Así como vos caracterizás a la economía china como hipercapitalista, su sistema político no presenta las características, por lo menos de las democracias liberales de los países del norte global, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, Australia, etcétera, etcétera. ¿Qué características presenta el sistema político chino y qué relación aparece entre este sistema político distinto del Occidente, de Occidente y este hipercapitalismo chino? Sí, antes de nada decirte, cuando yo digo que en China existe un capitalismo salvaje, no es Sí. porque se parezca a Occidente, es justamente porque no se parece a Occidente. No pienso que haya ningún tipo de capitalismo en Occidente, como mínimo nada parecido a lo que existe en China. Esto para Bien. empezar, es decir, cuando me dices el sistema político no se parece al occidental, no, ni el modelo económico tampoco. Entonces, si vamos al sistema político, yo aquí es lo que intento siempre, diferenciar entre sistema político y modelo económico. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos lleva a confusión y mucha gente dice, claro, lo que Adrián no entiende es que el modelo económico es capitalista, pero el sistema político es comunista. Esto no tiene ningún sentido. El comunismo es otro modelo económico y no se practica en China. Entonces, lo que existe como sistema político en China es un autoritarismo. Entonces, China tiene un sistema político autoritarista, por eso decías muy bien, se diferencia de las democracias liberales, absolutamente. Es un sistema político autoritarista con un modelo económico ultracapitalista. Entonces, cada vez que vemos algo a lo que nosotros llamamos comunismo, porque crean una ley que cambia las reglas del juego en otro lugar, ahí lo que están aplicando es su autoritarismo. Es decir, esa idea que es como una empresa donde el CEO habla, el líder habla y los demás obedecen, porque no hay democracia, ciertamente. Pero eso no me está diciendo nada del modelo económico, me está diciendo algo sobre la disciplina que es llevada por un sistema autoritarista. Entonces, por supuesto, el sistema chino no tiene absolutamente nada que ver con las democracias liberales ni prácticamente con ningún otro sistema del mundo, porque es muy característico también. Yo hablo mucho de autoritarismo porque se suele decir la dictadura china. Y yo intento ser preciso con los términos y me opongo al término dictadura porque la dictadura requiere de un dictador y en China no hay un dictador. Entonces, dicen, no, pero nos referimos a dictadura con una dictadura de partido. Bueno, puedes referir como quieras, pero no hay dictador al uso. Hay un partido único, ciertamente, y ese partido único es autoritarista o autoritario. Esto, claro, cuando intentamos comparar China con dictaduras, pues también patinamos en las comparaciones, justamente por esto, porque no hay dictador. Entonces, no se puede comparar con la Cuba de Castro, no se puede comparar no sé, con Corea del Norte, no se puede comparar con nada de eso, porque justamente no existe esta figura. A veces también yo un poquito pinchando, tengo esa faceta un poquito irreverente y suelo decir, ¿ha tenido más presidentes China desde 1980 que
que la mayor parte de democracias del mundo. Ha tenido más presidentes diferentes para que nos quitemos un poquito de la cabeza esa idea de dictadura, ¿no? China ha tenido un partido que ha ido colocando diferentes presidentes. Es cierto que el último ha extendido a más de 2 mandatos la posibilidad de permanecer en el poder. Veremos hacia dónde nos lleva esto, pero hasta este cambio de ley, que fue hace, no sé, 2, 3 años, 4 años quizá, los presidentes chinos estaban 2 mandatos y ya está. No tenían padres e hijos, como sucede en Estados Unidos, no tenían marido y mujer, como sucede en Argentina, no eran familias, como sucede en algunos países de Centroamérica, o no podía estar una persona como el presidente español, no sé, 12 años, 15 años, 16 años, o como algunos presidentes de comunidades autónomas en España que han estado 30 años en el cargo, ¿no? Como digo, China ha tenido más presidentes distintos que la mayor parte de democracias del mundo, y eso ya nos debería hacer reflexionar sobre qué clase de dictadura entonces tenemos aquí, ¿no? Pero es cierto que ese régimen autoritario de partido único lo diferencia de cualquier otro país del mundo y le otorga una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Yo en mi canal hablo mucho sobre esas ventajas. Por ejemplo, en China no hay ese cortoplacismo al que nos empujan las democracias. Los políticos occidentales suelen realizar acciones que tengan unos resultados dentro de los 4 años de gestión para poder vender esos éxitos de cara a las siguientes elecciones. Esto es uno de los problemas endémicos de la democracia. Eso no existe en China. En China también por la concepción temporal que tienen, por la historia de China, de 4.000 años de historia, tienen una visión mucho más largoplacista y esto les ayuda después en otro tipo de conversaciones, ¿no? En política energética, en geoestrategia, en geopolítica, etc. Bueno, por la última parte de tu respuesta desapareció por la conexión, pero solamente un par de palabras. Entendido el concepto, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la relación, Adrián, entre este sistema económico hipercapitalista, distinto del capitalismo occidental, mucho más atemperado, que este hipercapitalismo chino, y ese sistema político chino distinto de las democracias liberales y autoritario? ¿Cuál es la relación entre ambos? O más concreta la pregunta, ¿el Partido Comunista Chino aparece permeado por los empresarios, por los grandes empresarios chinos? ¿Responde a las órdenes de los grandes capitales chinos? Eso por un lado. Y por el otro lado, en el sistema económico chino, en esa economía hipercapitalista, ¿en qué medida participan o bien los políticos o bien el Estado chino dentro de la economía de distintas formas ahí adentro? A la primera pregunta, no. Los dirigentes chinos no se ven coaccionados por empresarios y esto se suele vender como ese éxito comunista, que es en China el Estado no está al servicio de los capitales, no como Estados Unidos, que el Estado sí está al servicio de los capitales. Bueno, esto podríamos debatir sobre ello. Yo no creo que ningún Estado esté al servicio de los capitales. Creo que los Estados son poderosos y creo que Estados Unidos es el Estado más poderoso. No, personalmente, eso lo podemos discutir, pero no creo que en Estados Unidos el Estado esté al servicio de los capitales, en China tampoco, evidentemente. Pero por pura lógica, porque en todo caso, si hemos visto que la diferencia fundamental del sistema chino es que es autoritario, que no es democrático, por tanto no hay elecciones, por tanto no tienes que venderte ante tus votantes, por tanto no necesitas esos capitales que te ofrecen los empresarios para poder hacer megacampañas o para poder limpiar tu imagen y así poderte presentar a las elecciones, es normal que no exista esa relación tóxica que existe en Occidente. Pero bajo mi punto de vista, eso no tiene nada que ver con el modelo económico, sino tiene que ver con el sistema político. Es decir, cuando tu autoridad no depende de unas elecciones, ya no necesitas ese dinero para poder hacer que el resultado de esas elecciones sea mejor o peor. Eso desde la parte de si el empresariado está coaccionado, si la política está coaccionada por el poder económico. Y me disculpa, ¿cuál era la segunda pregunta?
No, y viceversa. ¿En qué medida también el sistema Ah, político aparece permeado sí. por el sistema, perdón, el sistema económico por el sistema político? Sí, eso también es otra de las cosas que se habla mucho y que intenta ser una idea antagonista de este capitalismo salvaje, y es qué pasa con las grandes corporaciones chinas, y efectivamente existen. Hay una serie de sectores estratégicos, la mayoría suelen ser empresas en régimen de monopolio, que el Estado controla, que el Estado se reserva para su control. El ejército, la energía, hay la banca, hay una serie de sectores que son directamente llevados por el Estado, y ahí no entra el sector privado. Eso es aproximadamente todo el Estado, incluyendo empresas estatales, aproximadamente un tercio de la economía, y hay 2/3 de la economía que son privados. Entonces, esa es la relación. Si uno compara esto con Occidente, realmente la influencia del Estado chino es mucho menor que la de cualquier país occidental. Lo que ocurre es que el Estado chino no tiene un Estado social, o no tiene un Estado social tan pesado como los países europeos o incluso como Estados Unidos, a pesar de que nos suelen explicar que Estados Unidos eh, tiene cero Estado social, tiene un Estado social muchísimo más potente que el Estado social chino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo ese tercio que el Estado chino interviene en la economía son intervenciones directas en industria, son intervenciones directas en infraestructuras, son intervenciones directas en una serie de factores que obviamente, digamos que modifican la fisonomía del país en el sentido industrial. Entonces, claro que tiene incidencia el Estado por ahí, porque todo su peso no está basado en redistribución ni en políticas sociales, sino en intervenir directamente en la economía. Bien, pero aún así vos rechazás la tesis de que el éxito chino responde a la intervención estatal independiente en la economía, en una economía hipercapitalista, eso sin dudas, pero para vos esa distinción, quienes presentan esa tesis aparecen equivocados, ¿verdad? ¿Podrías presentar esto un poquito más en detalle? Sí, absolutamente. Básicamente, se suele otorgar a este tercio de la economía estatal el éxito de la economía china, pero no entendemos que cuando este porcentaje estatal era del 100%, China fue el país más pobre del planeta, con muchísima diferencia. No solo el más pobre del planeta, sino el más pobre de la historia. En los primeros 30 años de comunismo, eh, la riqueza de China se redujo a niveles del siglo XV. Se produjeron las hambrunas más importantes de la historia de la humanidad, reconocidos por el gobierno chino 30 millones de muertos, según cifras occidentales entre 70 y 80 millones de muertos. Fue un desastre absoluto. Entonces, desde 1979, que se empieza a reducir el peso del Estado, hasta el año 2001-2002, donde el Estado es el 10% de la economía, es decir, no hay un Estado más pequeño en el mundo hoy que lo que fue China cuando crecía a doble dígito. Eso para mí es la prueba de que ese doble dígito no responde a ese 10% de ese momento de presencia del Estado, sino justamente haber privatizado esas 100.000 empresas estatales y haber conservado únicamente las esenciales. Es decir, Sí, Adrián, ¿puedo una pequeña interrupción? Ahora, ¿y si ese éxito, en vez de responder a la intervención del Estado chino a través de las empresas chinas, en realidad respondiese a la capacidad de intervención regulatoria del Estado chino? Un contraejemplo de dos crisis distintas. Dos crisis financiera y posteriormente económica en Estados Unidos, después en Europa, pero por sobre todas las cosas comienza en Estados Unidos 2008-2009 con la caída de Lehman Brothers, uno de los grandes bancos de inversión en aquel entonces. El Estado de los Estados Unidos realiza una intervención a costa de los contribuyentes con un costo enorme para el salvataje del sistema financiero, el cual, un salvataje, el cual, en lugar de generar condiciones para un sistema financiero un poco menos tendiente a una hiperespeculación nociva, la cual
de aquí a poco generará una nueva explosión de una de las tantas burbujas financieras de la economía estadounidense. En lugar de eso, realiza un salvataje a favor de las empresas financieras, no de la continuidad del ciclo económico y menos aún de, bueno, de los ciudadanos estadounidenses. Mientras que, por otro lado, recuerdo la intervención del Estado chino en la crisis de Evergrande, del sistema inmobiliario chino, en la cual, bueno, una empresa inmobiliaria muy grande en China, la cual genera una cantidad de viviendas enormes, realiza su función de productora de viviendas muy bien, pero a la vez va generando deuda. En un momento presenta una declaración de cesación de pagos, comienza una crisis y el Estado chino realiza una intervención no expropiando la empresa, sino patrocinando a los bancos estatales para que no abandonen el financiamiento de las construcciones. También participa a través de los gobiernos regionales para que no desactiven los proyectos de inversión inmobiliaria ya iniciados. Bueno, realiza un montón de intervenciones indirectas con el objetivo de que, más allá de Evergrande, la producción de viviendas y ese ciclo económico no desaparezca, sino que restablece el fluir de la economía en altas tasas de crecimiento, sin lugar a dudas, y en este caso en una construcción de viviendas permanente y muy grande. Entonces, entre estas dos experiencias, aparentemente sí aparece una diferencia en la forma de intervención del Estado. En Estados Unidos, sencillamente, para el salvataje de, de la élite financiera y no de los ciudadanos y tampoco de la economía en su conjunto, mientras que en China aparentemente sí, la intervención estatal responde a, bueno, desactivar las crisis propias de una economía de mercado súper poderosa, con un potencial enorme, pero a la vez también con potencial de crisis y de autodestrucción sin esta intervención estatal. ¿Puede que por ahí aparezca parte del éxito de esta combinación china entre economía hipercapitalista y un sistema político más o menos independiente? A ver, has tocado muchos temas. Yo con todo el cariño voy a discrepar de una serie de Adelante. cosas, como lo explicas. Para mí, justamente, el caso de Evergrande es la explicación antitética, que es Estados Unidos interviene, como dices muy bien, para salvar al mundo financiero, a los lobbies, amigos del gobierno, etc. Eso para mí es erróneo. Pero vamos más atrás. Hay básicamente dos tipos de visión en el mundo y ahora veremos que China es la tercera. Los dos tipos de visión en el mundo, entre izquierda y derecha, en una crisis como la que sufre Estados Unidos, es la izquierda lo que dice es salvemos a la banca, pero nacionalicémosla. La derecha lo que dice es salvemos a la banca y básicamente lo que hacen es privatizan los beneficios, pero socializamos las pérdidas, que es lo que vivimos en Estados Unidos. En China no. En China no se dice salvemos y nacionalicemos o salvemos y que se quede ese sistema financiero corrupto, los beneficios. En China lo que se dice es no intervengamos. Por eso ahí es donde pongo el contrapunto. Y lo que hace China es dejar grande, justamente porque no interviene. Lo que se hubiera hecho en Estados Unidos es salvar a Evergrande con dinero público y que Evergrande siguiera funcionando como una empresa privada. Lo que se hubiera hecho desde algunos partidos políticos, por ejemplo, de España, que defendían es nacionalizar Evergrande. Eso es lo que defendía partidos, por ejemplo, de izquierda en España, con la banca española. Lo que hace China es dejar caer a Evergrande, es no intervenir justamente. Entonces, lo que tú has interpretado, por otro lado, que es, pero sí que se interviene en una serie de medidas flexibilizando la forma en que los bancos prestaban dinero y de esa manera se sostiene y se hace un soft landing a esa supuesta burbuja inmobiliaria china, se puede interpretar de dos maneras. Desde el punto de vista de los amantes del intervencionismo, podemos decir, el Estado chino está interviniendo en la banca, no en empresas como Evergrande, pero sí en la banca. Desde mi punto de vista, está modificando su intervención anterior. Es decir, es posible que
dentro de que la banca es un sistema 100%, no es 100%, pero podemos decirlo así, 100% estatal, ha sido quizá gran parte de esa problemática inmobiliaria causa esa banca estatal. Por tanto, lo que hace el gobierno chino es reacondicionar, digamos, hacer un fine-tuning de las normativas que tiene esa banca para ajustarse ante un problema que han generado ellos. Entonces, bueno, todo tiene diferentes visiones. Yo, personalmente, me gustó mucho que dejaran caer Evergrande, me gustó mucho que no intervinieran. Han caído empresas muy importantes en China y la primera norma del capitalismo lo que te dice es las buenas ideas se quedan y las malas desaparecen. Y Evergrande era una mala idea, por tanto, debía desaparecer. Esto es el manual del capitalista perfecto. Esto es lo que no se aplica en Occidente. Mucha gente que está en contra del capitalismo, en realidad está en contra de lo que se aplica en Estados Unidos, que para mí no tiene nada que ver con el capitalismo. Que los beneficios de las empresas se privaticen, pero que las pérdidas de las empresas se socialicen, eso para mí no tiene nada de capitalismo. Entonces entiendo ahí tu punto comparativo entre China y Estados Unidos. Para mí lo desastroso es lo que se practica en Estados Unidos. Pero bueno, podemos matizar esos puntos y estar de acuerdo en el fondo. Sí, ahora, en tu análisis de la caída de Evergrande, y perdón para la audiencia si establecemos el punto en algo muy específico, pero acá aparece un caso muy interesante para el análisis de ese híbrido chino tan especial, con un sistema económico de unas características, un sistema político de otros. La intervención estatal no responde precisamente a reactivar el ciclo económico, a reactivar el ciclo del capital inmobiliario para generar viviendas con ese objeto y no el salvataje de los capitalistas en sí. Sí, pero lo que te intento decir es, Sí, las empresas se dejan caer, no se interviene para salvar empresas, no bien. se interviene para salvar. Ok. ¿Se modifican leyes para reorganizar esa supuesta burbuja o esa crisis, si queremos, inmobiliaria? Sí, pero piensa que el sector inmobiliario está gravemente intervenido en China, ese sí está intervenido, y la banca es 100% estatal. Es decir, no es que ahí el Estado esté interviniendo en la economía privada para reconducirla porque la economía privada es un desastre. Está interviniendo, bajo mi punto de vista, en uno de los grandes problemas que ha causado la banca china. La banca china, que es estatal, para mí es causante de los dos mayores problemas de China, que uno es la burbuja inmobiliaria o la supuesta burbuja inmobiliaria y otro es la deuda de los gobiernos locales. Eso está causado por un sector estatal, que es 100% intervenido, casi 100% intervenido, que es la banca estatal china. Entonces, claro, para mí esa reintervención dentro de la banca no me está diciendo que el Estado interviene para reordenar la economía privada, sino para reordenar decisiones erróneas o decisiones que el tiempo requiere reordenar. Bien, En este sentido. Y bien. también Okay. cuando estaba explicando, volviendo 2 o 3 preguntas hacia atrás, cuando estaba explicando la historia de la evolución china y por qué cuando crecían a doble dígito es cuando redujeron el Estado al mínimo, también el otro argumento que para mí es fundamental después de estas 2 décadas que llevo en China analizando lo que he vivido es el crecimiento chino, este crecimiento tan espectacular, es exactamente el mismo si miramos los mejores 40 años de Japón, miramos los mejores 40 años de Taiwán, miramos los mejores 40 años de Singapur y de Corea del Sur y de Hong Kong, los 4 dragones asiáticos y Japón, los 40 mejores años de cada uno de esos países son idénticos a los 40 mejores años chinos. Con esto lo que quiero decir es, hay algo que no tiene que ver con el sistema político, con el modelo económico. Hay algo más en esta zona del planeta que debería explicar esta evolución de los países casi idéntica, no es idéntica porque no se ha dado en los mismos años, pero digamos esos 40 años desde que son pobres hasta que se enriquecen, es la misma. Por tanto, ahí yo creo que deberíamos desagregar el componente pasional nuestro, ideológico, que hace que intentemos explicar China siempre, y esto lo hacemos todos,
bajo nuestro prisma, nuestro sesgo previo. Porque la misma explicación debería funcionar si cambiáramos el nombre de China por el nombre de Japón, si cambiáramos el nombre de China por el nombre de Corea, y claramente no han tenido los mismos sistemas políticos. Por tanto, hay algo más que no estamos sabiendo leer, que ha sido el éxito de estos países, un éxito que sigue replicándose en Asia. Es decir, los siguientes países, la mejor zona del mundo en estos momentos, la mejor región del mundo es el sureste asiático. Se sigue replicando el modelo que enriqueció a Japón, que enriqueció a Corea, que enriqueció a Taiwán, a Hong Kong, a Singapur. Y hoy se replica en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia, etc. Entonces, hay algo más que el Estado chino, sea grande o pequeño, hay algo más que la economía china, sea ultracapitalista o no tan capitalista, etc. Bien. Y si acompaño tu interpretación, entonces ese algo más aparecería en esta cultura del enriquecimiento, del progreso, en ese sentido, ¿no? Esa tu Sí, perspectiva. sí, Bien. sí. Para mí hay una serie de elementos. Yo intento mirar qué se ha repetido en todos estos países en todos estos años. Que no tenga excepciones. Es decir, si en un momento es lo que intentamos hacer, también lo hacen los científicos, no el método científico, intentando falsar un argumento. Es decir, si mi tesis no se cumple en alguno de los experimentos, mi tesis ya no queda vaciada de poder. Entonces, Sí. ¿qué se ha repetido en cada uno de estos países? Y quizá hay más cosas que se han repetido y que yo no sé ver o que nadie sabe ver o que algunas personas no saben ver. Pero hay una serie de cosas que sí podemos ver y ha sido una seguridad jurídica importante que da la bienvenida a inversiones extranjeras, una capacidad de trabajo y de sacrificio alta, una ética concreta hacia el trabajo y en general hacia la vida. Entonces, yo creo que hay una serie de valores, de formas de entender la vida que se dan en todos estos países y que no se dan en el resto del mundo y podemos ahí obtener coincidencias. Y de hecho, incluso yo en los estudios que he hecho puedo desagregar la etnia china de algunos países del sureste asiático y encontrar correlaciones válidas. Es decir, en los países en Indonesia hay un 1% de chinos. Ese 1% controla casi 3/4 partes de la economía de Indonesia. Es brutal el concepto. En Malasia son un 30% de origen chino y tienen un control no tan disparado, pero enorme sobre la economía de Malasia. En Singapur son prácticamente chinos y vemos el éxito de Singapur. En Tailandia hay un porcentaje de chinos y cuando uno interacciona con ellos, a mí me toca ir a Tailandia a menudo, porque ya hay muchas fábricas que se han movido a Tailandia y ve que interacciona con chinos. Tienen pasaporte taiwanés, pero ellos se definen a sí mismos como chinos. Entonces, va encontrando uno una serie de rasgos muy interesantes, incluso en países de origen diferente al chino. Sí, sí, quizás un rasgo común con el caso coreano y el caso japonés aparezca en que ninguno de esos ejemplos exitosos de desarrollo económico estuvo caracterizado por un sistema político muy democrático en términos occidentales liberales, ¿no? Ni el coreano, ni el japonés, ni el chino, otro elemento Ni, también. ni el taiwanés, que muchas veces Ni se nos Taiwán. olvida, a mí la discusión China-Taiwán, muchas veces se nos olvida, a veces me dicen, no, estamos a favor de Taiwán porque es una democracia. Taiwán fue una dictadura hasta los años 90. De hecho, en algunos momentos fue una dictadura atroz. Entonces, podemos estar de acuerdo, podemos ser más pro-Taiwán que pro-China por las razones que queramos, pero no nos mintamos a nosotros mismos. Ya éramos pro-Taiwán cuando era una dictadura atroz. Como dices, siguiendo el ejemplo de Japón y de Corea, Taiwán es otro ejemplo dictatorial, le guste más o menos a la gente, exitoso. Bien, ¿cuáles los problemas de China, Adrián, en este momento? ¿Cómo conceptualizarías vos a los problemas de la China actual desde donde quieras? ¿En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural? ¿Dónde aparecen los desafíos de China en este momento? Bueno, ningún país es perfecto. Tiene diferentes desafíos. Por ejemplo, el más famoso, quizá, el más
digamos, mencionado fuera de China sería el desafío demográfico. Es decir, los chinos no están teniendo hijos. Se suele decir que China es un país envejecido, esto no es cierto. Es un país muy, muy joven, pero es un país que está envejeciendo, que es diferente a estar envejecido. Es decir, no se están teniendo hoy los hijos que serían necesarios, con lo que hoy estamos envejeciendo, mañana sí seremos un país envejecido. Entonces, esto es un problema enorme que, bueno, yo tengo ampliamente debatido en mis vídeos porque quizá no es tan grave como se menciona en Occidente. Es un problema grave seguro, pero solemos mirar China siempre con ojos occidentales, como es lógico, tenemos nuestros sesgos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como decía al principio, China no tiene un estado social tan desarrollado como los países occidentales. Por tanto, el mayor problema al que se enfrenta un país occidental con una crisis demográfica, por ejemplo, son las pensiones públicas. Necesitamos un piso más de la pirámide para poder atender los compromisos futuros. China no tiene, obviamente tiene pensiones, pero no toda su población tiene pensiones, ni son, en muchos casos, son irrisorias. Con lo que ese problema es muy inferior al que tienen países como Estados Unidos o como España, por ejemplo. Después, China es el país que más está automatizando su industria. Entonces, yo suelo decir, hay dos problemas en el horizonte que vemos en la mayor parte de debates occidentales. Uno es, los robots nos van a quitar el trabajo, y otro es, no tenemos suficientes hijos como para que algún día trabajen y generen nuestras pensiones. Suelo decir que esos dos problemas convenientemente sincronizados podrían solventarse el uno al otro. Es decir, los hijos que no estamos teniendo podrían ser sustituidos por robots y esos robots no estarían quitándole el trabajo a nadie. Bueno, es muy difícil sincronizar estas dos problemáticas, lógicamente, porque cada una lleva su agenda, pero si hay un país autoritario que es capaz de sincronizar eso por ley, por mano dura, sería China. Con lo que por ahí vemos que China, a pesar de que oficialmente más de 10 millones de personas hayan perdido su empleo por culpa de la robotización y extraoficialmente 30 millones, es el país que más está sufriendo la robotización, es el país que más está apostando por ella, de nuevo, porque no hay una intervención estatal para proteger a los trabajadores, sino que se deja al mercado que automatice y ya veremos por dónde salimos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que gracias a esa libertad las empresas han invertido tanto en ello, se están automatizando tanto, pero a la vez están creciendo tanto el volumen de empresas que esos 30 millones de desempleados se han reconvertido en otras posiciones y hoy en día el desempleo en China, a pesar de esos 30 millones de empleos perdidos, es negativo. Es decir, es un empleo estructural, pero en el fondo es negativo. Tenemos falta de trabajadores en China. Esto es otra de los mitos que viene muy bien con el título de tu canal. Me dedico a refutar, que es, ¿en China con 1.500 millones de personas necesitáis trabajadores? Sí, necesitamos trabajadores. Tenemos falta de mano de obra, justamente porque funciona, no va tan bien como me gustaría la economía, pero funciona lo suficientemente bien como para que el desempleo sea negativo y como para que en muchas industrias no tengamos los trabajadores que necesitaríamos. Entonces, hay una serie de problemáticas en China, como es lógico, hay una serie de retos, automatización y demografía serían dos de ellos, pero, como digo, convenientemente sincronizados, y creo que el país que más y mejor, gracias a ese autoritarismo, los puede sincronizar es China. Más allá de esto, tenemos problemas mundiales. China, suelo decir que la democracia es un problema para China, pero no es un problema porque no exista en China, es un problema porque existe en el resto de países. Entonces, como cada 4 años hay que mentirle a los votantes para ganar unas elecciones, es muy común que el nombre de China aparezca en las elecciones de otros países para usarla como arma arrojadiza y así conseguir votos. Lo hemos visto en las dos elecciones que ha ganado Trump y lo vemos en países de Latinoamérica cuando quieren hablar sobre los pesqueros chinos o sobre una serie de elementos o sobre las importaciones chinas, sobre todo lo que queramos. Eso es negativo para China, eso es un reto que tienen que solucionar con diplomacia.
China, bajo mi punto de vista, tiene una mala diplomacia, tiene un mal marketing. Serían otros temas a mejorar. Se suele hablar del sistema propagandístico chino. La propaganda oficial, para mí, es todo lo contrario. La propaganda oficial más funcional del mundo es la propaganda estadounidense. La propaganda china es nefasta. Por eso estamos continuamente recibiendo noticias absurdas sobre China. Por eso yo al menos abrí mi canal para refutar todas esas noticias absurdas que todos los días recibimos sobre China, porque China no tiene una maquinaria propagandista lo suficientemente buena como para hacer frente a la maquinaria estadounidense. Y bueno, te podría seguir hablando de diferentes problemas a los que se enfrentan. Una cortita sobre el primero de los problemas mencionados, el declive demográfico. ¿Por qué los chinos no quieren hijos o no generan más hijos? Bueno, porque se han enriquecido. Los países, a medida que se enriquecen, esta es una prueba de que China es mucho más rica de lo que dicen las estadísticas. Hay ciertos estudios que demuestran cómo todos los países del mundo, a medida que se han ido enriqueciendo, han ido dejando de tener hijos. Por razones obvias. En un país de África, un país muy pobre, a los 6 años, tu hijo pasa de ser un coste a ser mano de obra funcional que ayuda a la familia y ya puede trabajar en el campo y ya es una fuerza de trabajo rentable. A medida que un país se enriquece, lo vemos en Occidente, ya lo ven en China, un niño es un coste ya no a los 6 años, a los 12 o a los 15, es un coste 30 años de tu vida, porque a los 30 años no se ha ido de casa y todavía hay que pagarle 2 másters más para que pueda encontrar el trabajo de sus sueños. Aún no están así en China, pero ya están viendo esa evolución, ya están viendo que ya no vale con pagarle la universidad al niño, hay que pagarle la universidad en la mejor universidad posible, a poder ser en el extranjero, ya no vale un título universitario, tiene que ser un máster o tiene que ser un doctorado. Y el hijo, en lugar de ser una inversión rentable en ese pragmatismo chino, pasa a ser una carga enorme y dilatada en el tiempo. Bueno, pues todos los países hemos ido llegando más o menos a esas conclusiones, los chinos han llegado antes. Bien, y la última sobre lo de las relaciones internacionales. En el marco de toda esta perspectiva sobre China tuya, ¿qué relación deberían establecer los países latinoamericanos y España incluso también con China? Bueno, en el marco de todo lo hablado en esta conversación. Es muy complejo. España, desde luego, no tiene ningún poder de decisión. España tiene delegadas sus funciones diplomáticas a la Unión Europea y la Unión Europea tiene de facto delegadas sus funciones diplomáticas a Estados Unidos, con lo que no hay ningún poder de negociación posible para acercar posturas con China. Va haciendo algunos movimientos en la Unión Europea, pero España poco puede hacer en ese sentido. Latinoamérica sí, Latinoamérica todavía, más allá de que siempre de manera quizá un poco ofensiva solemos definir algunos países como el patio trasero de Estados Unidos, en algunos lugares todavía se habla de un concepto antiguo que hay gente que recordará quizá de libros viejos llamado, no sé, soberanía. Es un concepto que a lo mejor ya se ha borrado de nuestras mentes y pronto ya lo borraremos, la RAE lo eliminará por el desuso que se hace. Pero en lugares donde todavía se percibe eso como un valor, sí que pueden llegar a acuerdos. Yo muchas veces digo, no se trata aquí de ser pro-China. Yo no me pongo la camiseta de China, aunque quizá tu audiencia, después de todo lo que estoy contando, dirá, me habéis traído aquí al sobrino de Xi Jinping a hablar sobre las bondades de China. No, yo soy un comerciante. Yo a veces me defino como un mercader, ¿no? La peor palabra, el capitalista ese que odias, ese soy yo. Y yo estoy en China no porque me guste el partido, ni porque crean las ideas comunistas o capitalistas. Estoy en China porque puedo ganar dinero, así de simple. Estoy en China porque aquí puedo prosperar. Y yo he visto cómo centenares de miles de empresas estadounidenses han venido a China a montar sus fábricas porque aquí podían prosperar, sin ideología. El dinero no tiene ideología. Entonces, ¿qué le diría en países de Latinoamérica? No es una cuestión de ser pro-chino, pro-estadounidense. Es una cuestión de ser pro de cada país, de cada uno, ¿no? Pro-argentino para los argentinos, pro-mexicano para los mexicanos, pro-chileno para los chilenos. Entonces, ¿qué es lo mejor en cada momento para mi país?
Yo estuve en la inauguración del puerto de Chancay en Perú y recuerdo una de las preguntas que me hacían en una de las conferencias fue, Estados Unidos propone crear un puerto en paralelo aquí en Perú para competir con el puerto de Chancay. ¿Qué deberíamos hacer? Y me lo preguntaban como si yo fuera a decir, no, no, ustedes con los chinos, que los chinos son más de fiar. Yo lo que les dije es, por supuesto, todo lo que pueda enriquecerse, todo lo que les dé más soberanía para poder elegir en cada momento su mejor opción, mucho mejor. El problema es que Estados Unidos lleva casi un siglo anulando a una serie de países para que no tengan poder de elección. Y hoy en día lo vemos con amenazas continuas contra empresas chinas, con amenazas a los países, con amenazas a congresistas si no aprueban los bloqueos a empresas como Huawei. Entonces, eso no es capitalismo, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Eso tiene que ver con un imperialismo que hace que bajo amenaza o bajo coacción intentemos, con una mente todavía colonial que tenemos eurocentrista, que intentemos que los países hagan lo que queremos nosotros por la fuerza. Entonces, China viene a sus países a comerciar, viene a ofrecerles un trato mejor. Y si el trato no es mejor, no lo escojan. Tan simple como eso. Escuchen el trato que tiene que hacer China y si el trato es mejor, escójanlo. Es que han venido a comprar una mina a mi país. Bueno, habrán venido a comprar una mina porque alguien estaba vendiendo una mina. Y si se la han vendido a los chinos será porque hicieron la mejor oferta posible. Y es lo que deberíamos aspirar, a tener un pool de compradores mayor y, por supuesto, quiero tener al mejor de los compradores en ese pool. No quiero apartarlo porque me lo diga papá Estados Unidos. Quiero que todos los compradores puedan hacer su mejor oferta y cuantos más haya y más ricos sean estos compradores, mejor trato podré sacar por mis recursos naturales, por la implantación de una fábrica de BYD en mi país o por la implantación de una fábrica de, no sé, de una marca estadounidense, me da igual, de Ford. Entonces, para mí, lo que creo que ha sucedido en Latinoamérica y en general en el mundo, África se está despertando, se ha despertado mucho, el sureste asiático sobre todo, negociando mucho más con los chinos. Lo que ha sucedido en los últimos, ya digo, casi un siglo, es que ha habido un país que ha impuesto su imperialismo y ha acotado las posibilidades de elección de los compradores. Entonces, me parece muy bien que culturalmente sean los reyes, los estadounidenses, fantástico, pero si alguien pasa a hacerme una oferta mejor que tú, me gustaría poderla elegir. Eso sería para mí lo que... ¿Y cómo transformamos esto o cómo vehiculizamos estas ideas? Pues mejorando las relaciones diplomáticas que existen entre cada uno de nuestros países y China, siendo China habitualmente el mayor socio comercial de cada país de Latinoamérica. Si no es el primero, es el segundo. Entonces, ¿cómo es posible? Yo a veces digo, Latinoamérica vive de espaldas a China. Y yo he ido haciendo conferencias por la mayor parte de países de Latinoamérica y es muy curioso porque yo pensaba que era por un tema político, pero cuando uno mira las relaciones que tiene Latinoamérica con Japón, con Corea del Sur, con Indonesia, con Malasia, me he dado cuenta de nuevo que podemos desagregar el componente político. No es una cuestión de que China sea comunista o de que China sea autoritarista o de que China sea capitalista. Es una cuestión de que ustedes viven de espaldas a Asia. Han vivido siempre mirando hacia el norte y cuando no era Estados Unidos era Europa, los primeros destinos. Entonces yo creo que Latinoamérica tiene que mirar mucho más hacia el Pacífico, tiene que mirar mucho más hacia la zona que más crece del mundo. Hoy en día es China, pero como digo, la región que más crece del mundo es el sureste asiático y hay muchísimas oportunidades tanto para comprar como para vender. Son la fábrica del mundo, pero también son el mayor mercado del mundo y nos lo estamos perdiendo por disputas ideológicas. Bien, completamente de acuerdo con tu análisis. Adrián, vamos a redondear la conversación acá, vamos a redondear la charla acá. Un verdadero lujazo que nos hayas acompañado. Nosotros, por costumbre, en nuestro canal, sobre el final, generamos la posibilidad de que los entrevistados realicen el cierre con lo que quieran, un poquito de promoción, si querés, de tu canal o de tus actividades, una reflexión, lo que vos quieras. Abierto el micrófono al cierre de tu parte. Bueno, muchas gracias. Ezequiel, me he sentido como en casa. Y nada, no, promoción poca. Me tienen con el nombre que sale en pantalla, Adrián Díaz Marro, me encuentran en todas las redes sociales y ahí van a ver pues, todo lo que hago. Y sobre todo, ya que me das esta oportunidad, ese mensaje que suelo decir muchas veces porque parece que vengo a promocionar China y a que te enamores de China y a que todo tu público adore a China. Yo muchas veces digo, ni siquiera pretendo que te caiga bien China.
ni siquiera aspiro a tanto. Simplemente que veas la oportunidad, que más allá de lo que te guste o te disguste un país, veas la oportunidad de aprovecharte. Yo suelo decir, China es el lugar donde pasan las cosas. Entonces, no puedes vivir de espaldas a las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas. Yo recomiendo a la gente echar un vistazo. Es increíble. Solemos decir que todo el conocimiento de la humanidad lo llevamos en el bolsillo. Es increíble la desinformación que hay sobre China, teniendo en cuenta que se supone que todo el conocimiento de la humanidad lo llevamos en nuestro bolsillo. Estamos a solo un clic de que todos esos mitos y esas falsas ideas que nos han colocado sobre China, poderlas refutar, poder abrir nuestra mente. Y a veces digo, vale, no sé nada de China, pero tampoco sé nada de Uganda. Perfecto, pero es que Uganda no tiene el peso que tiene China en tu vida. Si uno se mira al espejo, mira todo lo que lleva puesto, mira de dónde es su celular, mira de dónde es su computadora. Yo suelo decir, tu ropa es china, el pasado, tu celular es chino, el presente, y tu próximo coche será chino, el futuro. Entonces, ¿cómo es posible que no sepas nada sobre el país que más afecta sobre tu vida? Entonces, entiendo que Estados Unidos ha afectado mucho sobre nuestras vidas, porque podía invadirnos en cualquier momento, podía cambiar nuestro gobernante. Es normal que sepamos mucho sobre Estados Unidos porque nos afecta muchísimo. Pero si salvamos la parte militar, política y toda la intervención que han hecho en nuestros países, a nivel comercial, a nivel de pactos voluntarios, el país con el que más interactuamos, curiosamente, voluntariamente, es China. Pero no sabemos nada sobre ellos. Entonces, como digo, para cerrar aquí, da igual que nos caigan bien o mal, no pretendo que nos caigan bien, solamente que ya que vamos a interactuar con ellos, queramos o no, por todos los productos que compramos, al menos nos informemos mínimamente sobre ese país. Mil gracias, Adrián. A los demoledores y a las demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestra moderadora Beatriz Pulido, naturalmente el agradecimiento también. En media hora comienza el programa de Fernando Moragón en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. No lo desaprovechen. A todo el mundo, chau, chau. Chao, chao.